Yo quiero que ustedes vayan un momentico al Salmo 119. El Salmo 119. Y alguien me haga el favor de leer el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ok. El rey David escribió ese salmo. Y el rey David dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ok. Yo quiero que leamos Éxodo capítulo 20. Un momentico, los versículos 1, les voy a decir hasta cuándo. De Éxodo 20, ¿verdad? Desde el 1, entonces usted va a escuchar lo que dice. Del 1 en adelante hasta el versículo 17. Dice el texto de la palabra de Dios así: y habló Dios estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolos ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. La ley de Dios tiene una característica muy interesante. La ley del Decálogo. Si usted lee los versículos con detenimiento, se va a dar cuenta de que el versículo de los mandatos 1 al 4 hablan de una relación que el hombre sostiene con Dios, con el dador de la vida, con el Padre. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto tienen que ver con eso, la relación del hombre con Dios. Y cuando usted lee los versículos que vienen, se va a dar cuenta que el resto de los mandatos de la ley, de los 10 mandamientos, tienen que ver la relación del hombre con el hombre. Cuando usted lee la carta de Pablo, en capítulo 12, si no mal recuerdo, allí Pablo, recordando las palabras del Señor cuando le respondió a una persona que le increpó en relación de cuál era o cómo debía él guardar la ley, en qué se resumía el valor de la ley para él tener la vida. Pablo, rememorando, teniendo presente esto, dijo que
la ley de Dios se cumplía en el amor. Y Pablo explica el porqué. Pero qué interesante que cuando Pablo hace su exposición en Romanos 12, se limita en ese momento a hablar de la relación del hombre con el hombre. Y dice, ¿tú quieres bendecir y amar a tu prójimo? Ámalo. Porque ninguno que ama a su prójimo lo roba, le codicia a la mujer o el marido, le miente. O sea, los mandamientos que tienen que ver en el decálogo, en los 10 mandamientos, estableciendo una relación de hombre con hombre, o cuál debe ser la posición o actitud asumida, Pablo dice que se cumplen amando. Y esa expresión seguramente la rememora Pablo la expresión del Señor cuando dijo que la ley de Dios se comprenden en 2 mandatos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Entonces, me gusta la palabra de David cuando dice: cuánto amo tu ley, cada día es ella mi meditación. Muy bueno, tremendo. Ahora, yo quiero que vayamos a Jeremías capítulo 2, versículo 8. Jeremías 2, versículo 8. El versículo 8 de Jeremías 2 dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Dice, los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Pero yo quiero que también leamos 10:21 de Jeremías. Dice, porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor, por tanto no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado. Lo voy a leer de nuevo. Porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor, por tanto no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado. ¿Ok? Ahora, importante una cosa. Nosotros los evangélicos tenemos un gran conflicto, y en estos últimos días, en los tiempos, pero especialmente en los días últimos, yo me he dado cuenta del conflicto. Yo no me imaginaba lo profundo, lo grave, porque ese es realmente el diagnóstico que yo percibo de la situación. A veces uno se siente mal y uno cree que es cualquier cosa, y vaya usted cuando el médico le dice, oye, tú estás muy mal. El papá de Zully está muy malito, tiene unos cuantos años encima y todo, pero tiene un problema, que ese problema en cualquier persona, lógico, cómo llegar allí es el punto, pero él tiene un aneurisma, ¿correcto? Eso es una obstrucción en una vena o en una arteria, ¿ok? Que es como una bombita de sangre, una pelota, una cosa de sangre, que si esa se revienta, viene un derrame.
Y eso puede causar la muerte. Depende de la condición de la persona, indudablemente, la edad y todo lo que haga. Pero si tú ves a una persona que tiene un aneurisma y lo ves sentadito o hablando o acostado, tú no percibes lo profundamente grave que está la persona. Y yo no soy médico, ni siquiera en la línea de paramédico, ni de enfermero, ni nada. Pero lo que he podido leer y lo que he podido escuchar me llevan a ese punto. Ahora, a veces estamos así. Estamos muy mal, pero nos vemos muy bien y no nos damos cuenta. Hasta que de repente uno, oye, por algún detallito percibe la cosa. Y yo me doy cuenta que el pueblo de Dios, no nuestra congregación, el pueblo de Dios, está muy mal en muchos aspectos, pero hay un detalle que me preocupa tremendamente. Estamos mal porque ya yo no lo sabía o no lo pensaba, pero me doy cuenta que es así. Nosotros no entendemos algo en la Biblia, entre tantas cosas que no entendemos. No entendemos la diferencia que hay en la expresión, la ley de Dios. Y eso, si no lo resolvemos, nos va a causar problemas mortales. Porque en cualquier momento se explota y produce un derrame. Y eso causa la muerte. Si no nos damos cuenta y si no resolvemos la cosa. Porque cuando nosotros leemos la Biblia y la leemos así en una lectura rápida, no todo lo que leemos y percibimos es exactamente lo que está allí. Y eso no es a la persona que está comenzando los caminos de Dios, no, eso es a todo el mundo. Lógico, a la persona que tiene tiempo en el Señor, ¿verdad? Una lectura rápida le puede arrojar mucha información que no le arroja a una persona que está comenzando, eso es cierto. Pero el que tiene tiempo en el Señor, el que conoce, el que ha oído la palabra de Dios, no puede conformarse con leer la palabra de Dios y se acabó, ya leí. Y como algunos tienen capacidad de retentiva y saben que leyeron eso y hasta ubicarlo donde, la expresión, entonces cuando están hablando y oyen la cosa y dicen, así yo sé de eso, como suele pasarnos cuando nos presentan a alguien, mucho gusto, fulano de tal, ok, pasaron los años y un día, ¿verdad?, nos hacen referencia a esa persona, sí, yo la conozco. ¿Por qué la conoces? Ah, me la presentaron un día en la iglesia. ¿Y quién te la presentó? Fulano de tal. Así. Ni te recuerda su apellido. Nada, no sabes nada de la persona, pero tú la conoces. ¿Por qué? Porque le chocaste la mano, le dijiste mucho gusto. Eso fue todo. La persona se fue, tú te fuiste, pasaron los años y cuestiones de la vida se tropiezan. Nosotros nos conocimos. Es una forma expresiva de hablar. Pero te repito, ni siquiera te acuerdas del apellido, ni de dónde vive, ni qué hace. Tú no sabes nada de la persona. Bueno, así somos nosotros muchas veces con respecto a la información que arroja la palabra. Leemos la Biblia, ¿verdad? Y creemos que sabemos. Y eso le pasa a los pastores. Por eso les leí los textos de Jeremías. Porque los primeros son los pastores. En otras palabras, los primeros, entre ellos estoy yo. Eso me puede pasar a mí como le puede pasar al más nuevo de todos los creyentes. Por eso es importante hacer un alto y reflexionar. Cuando hay una fiebre en el cuerpo, el médico nos dice que eso es un síntoma. Hay fiebres emocionales que no tienen nada que ver con una infección. O sea, que no es que se activó el sistema glóbulos blancos o defensivo del cuerpo, el sistema inmunológico, y fue directamente a atacar a aquel enemigo que entró al cuerpo. No,
Hay fiebres emocionales que se dispararon, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? El sistema de seguridad, y comenzó a arrojar una luz. Sí, se disparó y comienza a arrojar una luz que se llama fiebre, y que al tocarte, y resulta que tienes que ver qué es, porque lo que te está diciendo es que hay un problema. Ese no es el problema, no es la fiebre. Al contrario, la fiebre es una bendición de Dios, que te está diciendo que hay un problema y que tienes que conocerlo para que lo puedas resolver. Ok. Entonces yo me doy cuenta de esa situación. Me doy cuenta porque he estado estudiando con claras ideas en la cabeza en relación a situaciones, temas de la Biblia, pero que involucran la ley. Y al involucrar la ley, me he dado cuenta que hay mucha cantidad de personas en vivos que los oigo y en la lectura, de que todavía no se entiende, no se discierne, ni se asume, no lo que yo quiero, sino lo que Dios dice en cuanto a la ley de Dios. Y eso es importante que se discuta, que se escuche, que se conozca, que se trate, porque eso nos va a resolver un gran problema en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra iglesia, en la vida de nuestra nación. Eso es importante. Yo puse una notica que quizás suena duro, pero era para poder, eso fue lo que logré de alguna manera anotar para entenderme lo que había dentro, lo que captaba. El gran problema se refleja en la realidad de la iglesia de Cristo en el mundo de esta manera. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que nos importa? ¿Qué es nuestro bien supremo? ¿Qué es la motivación? ¿Qué es lo que nos hace sentir bien? Por la actitud que asumimos, no es la fidelidad a la palabra de Dios, sino el disfrute de una pretendida libertad cristiana, entendida como la ausencia de todo compromiso del hombre con su Creador. Y esto es importante que se entienda este detalle. Para eso ha levantado una bandera, que es la bandera de la gracia. Como que si la gracia y la ley fueran diferentes en el sentido de la esencia, de la razón de ser. Como que si pudiera haber gracia sin ley, o como que si pudiera haber ley sin gracia. Y si no comprendemos eso, si usted, si yo, si nosotros, si la iglesia del Señor no entiende eso, no lo digiere, va a tener muchos problemas de digestión. Vaya un momentico a Oseas capítulo 8, para que usted vea cómo lo ve el profeta. Oseas capítulo 8. El versículo 12 del capítulo 8 de Oseas dice así: aunque les escribí 10,000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. Lo voy a leer de nuevo.
aunque les escribí 10.000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. Allí el reflejo de la situación. Y no es cuestión de que esto es un problema cíclico. No es cuestión de que cada cierto tiempo de generaciones eso vuelve a repetirse. No. La situación es que esa es una situación del ser humano, de la condición del pecador. Y eso puede ser que no es que esté una cuestión cíclica, sino que esté en todas las generaciones. Pero lo importante es entenderlo y resolverlo. Eso es muy importante. Entenderlo y resolverlo. Nosotros hemos estado tratando de enseñar algunas cosas, pero indudablemente que nos damos cuenta, esa es la experiencia, que para avanzar necesitamos limpiar el camino. ¿Y de dónde saca eso, pastor? Fácil. Cuando vino Juan el Bautista, cuando lo profetizan en el Antiguo Testamento, le profetizan su oficio y lo que iba a hacer. Y cuando viene Juan, ¿verdad? Él declara lo que vino a hacer. Él vino aquí a limpiar, a preparar y a allanar el camino al Señor. O sea, Él vino a poner las cosas en tal forma de orden que cuando llegara el Señor, por eso se llama el precursor, muchas cosas estuvieran listas, preparadas para que el Señor arrancara el ministerio. Y yo creo que ese punto es real en todo trabajo, en toda obra. El inicio es ver la situación, las condiciones y lo que hay que hacer de inicio para arrancar. Y ahí es donde uno evalúa y se da cuenta de la deficiencia, de la carencia y de la necesidad real que se tiene para poder ir hacia donde uno quiere. Y a veces se retrasa, y eso es bueno, porque comenzar así, sin entender algunos detalles, a larga tiempo va a pasar, pero usted va a tener que volver al principio para resolver y poder continuar. Entonces no me angustia ni me preocupan, ni me dan miedo los problemas. Eso es parte de la vida. Yo siempre he dicho que un problema es una razón de vida, es una señal de que hay vida y de que hay acción y de que se puede caminar y ir adelante. Cuando no hay problemas, ¿verdad? Entonces se pierde el sabor y la dinámica. Hay problemas, resolvemos, continuamos. Hemos querido enseñar algunas cosas donde al tratar de enseñar o al tratar de estudiar nos encontramos con ese tronco, esa piedra, ese obstáculo de comprensión que se llama ley. Y que por no entender exactamente eso, estamos asumiendo actitudes, criterios que se entienden como que son sanos y como que son normales, pero que hay que corregir si están equivocados. Porque si no, a la larga eso nos va a causar deterioro tremendo. Y eso no es una persona, eso es todos. Los que se den cuenta, los que nos damos cuenta de nuestra equivocación, de nuestra falta, de nuestra falla, la necesitamos corregir para poder avanzar. Porque si no, no vamos a avanzar. Ahora, nosotros estamos tratando de enseñar algo que tiene que ver con el Shabbat, el día de reposo, el día de descanso, del cual habla la ley, ¿verdad?, que Dios le dio
a el pueblo de Israel en el Sinaí. Pero como todo estudio hay que hacerlo completo, nosotros decimos que es parte de la ley, porque estamos seguros que en Éxodo 20 y capítulo 5 de Deuteronomio la tenemos. Aquí está expresamente dada como una ley. Pero el gran problema de nosotros ha sido que nosotros no sabemos, no creemos, no queremos, o no sé cómo llamarlo, asumir que esa ley no es una ley que apareció en el tiempo en que Dios saca de Egipto a Israel y le da esa tabla de la ley. No, esa ley existía de antes. Y si usted quiere, necesita ser como los de Berea: oír, anotar y llegar a la casa pagando el precio de buscar la información, de cotejarla, de examinarla. Así tiene que ser. Pero cuando usted va al libro de Génesis, usted se va a tener que preguntar: si la ley no existía antes, entonces comience a responderse preguntas como esta: ¿por qué se culpa de pecado si Pablo le dice en Romano que sin ley no hay pecado? Eso no lo está inventando el pastor José, ni lo está inventando cualquier evangélico o escritor. No, la Biblia lo dice. Donde no hay ley, no hay culpabilidad de pecado. Entonces, preguntémonos, ¿qué pasó con Caín? ¿Por qué Dios le dice a Caín: no está el pecado a tu puerta? ¿Qué pecado? Si no hay nada escrito de ley, ¿dónde está esa ley? Y cuando le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Y acaso yo soy guarda de mi hermano? Y le dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces lo confronta, le hace un juicio y le decreta una sentencia. Y el propio Caín dice con su boca, que usted lo puede leer ahí en Génesis: duro castigo es este. ¿Qué castigo? ¿Por qué vas a castigar a alguien? ¿De dónde viene esa palabra? Si no es de transgredir o traspasar o violar una norma establecida. Entonces, el no matarás, eso era una ley. Caín lo sabía y la violó, y lo sentenciaron por ella. Y si usted comienza a estudiar la Biblia, se va a conseguir en Génesis la experiencia de los hombres que era su pensamiento de continuamente el mal. ¿Qué mal? Si no hay algo que te lo decrete, que te diga que eso es malo o bueno, tú no puedes decir que hay mal. Sí había, y ellos lo sabían. Y Dios decide raer la primera creación del hombre, porque sus pensamientos eran de continuamente hacer lo malo, eran depravados. Ya no contenderá más mi espíritu con el hombre. Había una ley, pero yo no puedo pasarme toda la mañana en el tema así. Usted tiene que ir a la casa, usted tiene que ser diligente, usted tiene que agarrar la Biblia, ¿verdad? Y decir: bueno, tú me vas a enseñar, Señor. Claro, no va a conseguir cositas así que se leen para un devocional. Usted tiene que estudiar, tiene que pagar el precio. Si no sabe, aprende, pero tiene que hacerlo para que resuelva el gran problema que hay con respecto a la ley. Entonces, cuando llega a Éxodo 20 y se plasman con el dedo de Dios las dos tablas de la ley que luego Moisés parte, esos 10 mandamientos
son mandatos morales eternos de Dios, que nunca va a cambiar, que siempre han sido, que nunca van a dejar de ser. Que no se pueden transgredir, que no son negociables. Ahora bien, el gran problema de la ley no son los otros 9 mandamientos. El gran problema de la ley, ¿verdad?, es el mandamiento 4. Guardar el día de reposo, el Shabbat. Pero el enemigo, que es astuto, y nosotros indudablemente somos corresponsables en esto, le hemos dado lugar. Los pastores somos los primeros responsables por no haber enseñado de la manera correcta, muy explícita, muy concreta. Como cuando uno agarra al muchachito: ¿entendiste? ¿No entendiste? Bueno, a ver, me explico. Uno lo deja por hecho. Pero eso no exime la responsabilidad de cada uno individualmente. Todos somos responsables en esto, y hay que asumirlo. Entonces, ¿qué pasó? Usamos la misma palabra de Dios, y está allí escrita, y la leemos, y la asumimos como una declaración, sin percatarnos que hay cosas que están en el fondo, que están claritas, pero que tienes que sumergirte. Porque usted a veces ve en el fondo del tanque, ahí está, pero tenés que mojarte la cabeza, tenés que meterte, porque si no, no lo vas a sacar. Y a veces no nos damos cuenta que está allí, porque a veces va más profundo de lo que el ojo simplemente ve. Y por eso es que tenemos que bucear para ver dónde está. Porque de repente usted toca aquí y dice: aquí está, aquí está, y tiembla, pero no sale. Y tiene que meterse para ver: oye, ¿por qué no sale? Porque es que está enraizado. El origen está abajo, que no se ve, pero que es parte esencial del todo, de lo que está saliendo. Y ahí el meollo de la cosa, ahí el punto. Entonces yo les voy a leer una parte de la historia para después entrar a tocar el tema con la Biblia. Y esto no se agota con un mensaje ni con un estudio. Esto es una cuestión realmente que hay que dedicarle tiempo y disposición. Pero yo les voy a dar información y ustedes lo van a cotejar. Tanto en la Biblia, usted la puede cotejar, la puede estudiar, como en la historia. La historia no la escribimos usted y yo. La historia está allí para que la conozcamos y la estudiemos y la averigüemos. Y si estamos en duda porque este autor de repente está metiendo, ya yo lo busco por otro lado. ¿Y qué dice otro autor historiador? ¿Y qué dice el otro? ¿Y qué dice el otro? Y busco 10. Así como busco 10 opiniones médicas para ver si me hago la operación o no me la hago. Pero somos responsables. El problema de la ley ha dado cabida a muchas distorsiones. El no comprender el término y lo que significa realmente. La expresión de Gálatas, que al contrario es tan sencillamente expreso, ha servido para que nosotros nos enrollemos la vida, de que ya no estamos bajo la ley. Y ese ya no estamos bajo la ley, ¿verdad?, nos ha hecho la vida de cuadrito.
Pero Dios mío, vamos a leer eso a la luz de lo que el propio Pablo, que escribe Gálatas, dice en Corintios y en Romanos. Cuando dice, no es que yo estoy sin ley, porque yo no ando sin ley, yo estoy bajo la ley de Cristo. Y cita a todos me echo de todo, a los que están sin ley, a los que están con ley, ¿verdad? Y explica. Para nada, nunca en la Biblia vamos a conseguir ningún texto de la Biblia que nos dé ni siquiera la mínima sombra posible de decir que los hijos de Dios, hoy nosotros y el pueblo de Dios por los siglos atrás, ha vivido sin ley. Imposible. La ley de Dios es eterna. Y vamos a vivir bajo la ley de Dios eternamente, bajo los principios divinos. Ah, no, pero es que ya cuando estemos en el cielo no vamos a necesitar ley, ¿para qué? Es como decir, bueno, Dios deja de ser tú porque ya no es necesario. ¿Cómo va a dejar Dios de ser justo? ¿Cómo va a dejar de Dios de ser santo? ¿Cómo va a dejar Dios? No. Pero mira lo que dice la historia. Alguien le pregunta y él responde en función, este historiador, pone en función de su pregunta que le hacen, él responde. La pregunta es esta, se lo voy a leer para después darle todo el informe histórico. Dice, ¿por qué porfían en que uno de los papas cambió el día de descanso del séptimo día al primero? Hay plena prueba histórica que los cristianos observaban el primer día durante los siglos antes que hubiese papa alguno. O sea, para poder salirme del embrague necesito rebuscar de donde tenga. Entonces miren lo que le dice el autor. Para empezar, hace falta que se citen las fuentes que demuestran que todos los cristianos de los primeros siglos guardaban el domingo en lugar del sábado. Voy a leer. Para empezar, hace falta que se citen las fuentes que demuestran que todos los cristianos de los primeros siglos guardaban el domingo en lugar del sábado. Por el contrario, consta en la historia que la observancia del domingo fue introduciéndose de manera gradual en el mundo cristiano. Aquí voy a hacer un paréntesis. En el año 94-95, Dios me dio a mí una palabra. Después de estudiarla, yo se la compartí a la iglesia. La congregación en ese entonces, ¿verdad? Ustedes no estaban aquí. Algunos sí, otros no. Pero yo les explicaba a ellos que había habido en la historia de la humanidad, y les conté la historia y les expliqué con la Biblia y con la historia la situación de las fiestas paganas y cómo el enemigo había aprovechado muchas circunstancias y coyunturas para introducirse y mezclarse y hacer, bueno, y nos había paganizado muchas cosas en nuestra fe. Y les expliqué la posición de la palabra y de lo que debía ser la conducta de un cristiano ante algunas cosas, como por ejemplo la Navidad y su celebración. Yo lo expliqué, en mi casa lo comenzamos a practicar y yo dejé que la iglesia lo comiera, lo digiriera y asumiera su posición. Algunos lo oyeron, les pareció, dispusieron su corazón, otros nada. Siguieron celebrando su Navidad, poniendo su arbolito, haciendo su esto, haciendo sus fiestas, tu cuestión. Y yo tranquilo, yo no me enrollé la vida por eso. Yo cumplí. Pero interesante que unos años después, 3 años después,
más o menos, en el periódico Panorama, un sacerdote de la Iglesia Católica escribe un artículo donde declara todo lo que yo le había enseñado de la historia y de la palabra a la iglesia. Entonces él lo declara ahí. Miren lo interesante. Se acercaron algunos a mí y dijeron: pastor, ¿usted no leyó el artículo del Panorama? Tal cosa, igualito. Oye, es verdad. O sea, es verdad no porque yo lo enseñé, porque yo estaba enseñando la Biblia y la historia. No, es verdad porque el sacerdote y porque el Panorama lo publicaron. Eso sirvió como para que algunos le echaran aceite y reflexionaran. Yo igualito. Les estoy leyendo la historia para que ustedes sean responsables y lo busquen ustedes. No para que no, porque esto no lo inventé yo. Yo no soy ningún tipo de inteligencia. Aquí no, las neuronas no se me van a chispotear. Esto lo conseguí yo leyendo, estudiando, investigando. Eso está a mano y posición suya. Para que vaya, usted tiene la excelencia, que usted se mete en Google y comienza a poner palabras. Y le sale, y usted lee. Y usted bota lo que no es bueno, lo que no es compatible. Y usted se queda con la esencia de las cosas que usted sabe, usando el principio divino que dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, al contrario, consta en la historia, y eso es verificable, que la observancia del domingo fue introducida de manera gradual en el mundo cristiano. La historia enseña que fue Constantino el Grande, la palabra Constantino usted la mete, quien el 3 de marzo del 321 de la era cristiana decretó la santidad del Venerabilis Dies Solis, o sea, la venerabilidad del día del sol, o sea, el domingo, para legitimar, esa era la intención, una práctica pagana que se había infiltrado en la iglesia desde los primeros siglos. Yo ayer les expliqué en el campamento los que estaban, se los voy a refrescar ahorita, que Constantino dijo que él había tenido una visión de una cruz, ¿verdad?, que iluminaba en el firmamento, y que le había escuchado una voz que decía que por esa cruz tú vas a ser vencedor. Y él identificó la cruz como la revelación de Cristo, que lo estaba, ¿verdad?, impulsando a reconocer al cristianismo y la fe cristiana, ¿verdad?, y a no seguir luchando contra ella. Pero si Constantino se hubiese convertido, y si de verdad hubiese nacido de nuevo, y si Constantino de verdad hubiese sido un mensajero de Dios, no hubiese seguido viviendo como vivió y haciendo lo que hizo en contra del cristianismo. Resulta ser que Constantino lo que fue un hombre muy sagaz, como dice la palabra de Dios, que los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Constantino se dio cuenta que no podía acabar con el cristianismo. Constantino se dio cuenta que era imposible. Las famosas palabras de Gamaliel: pajaritos, no luchen, porque si esto es de Dios, esto no va a caer. Pero si es de los hombres, eso cae por su peso. Entonces Constantino dijo: ¿cómo los puedo destruir? ¿Cómo puedo hacer que esto se venga al suelo? Ya sé. Con sus cortesanos, con sus asesores, ¿verdad? Nada. Lo único que tenéis que hacer es metérteles adentro. Méteteles adentro, infiltrarlos. Y cuando los infiltres, de adentro los destruyes. Porque ellos mismos se van a destruir. Pero acuérdese que es interesante que la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Ese era el plan de Constantino, y lo hizo y logró cosas que estamos pagando nosotros todavía, así como la ayudadita de Dios. No la que pidió María Bolívar, no,
La ayudadita que Abraham y Sara le quisieron echar de hoy. Ahí lo tenemos en el Medio Oriente, a los árabes. Y el rollo que tenemos con Israel. Entonces, ¿qué pasó? Constantino decretó que el cristianismo era oficial religión del imperio. O sea, quieran o no quieran, tienen que ser cristianos. Ahora, antes los perseguían y los mataban, ahora tienen que ser cristianos. Váyanse para la iglesia. Y usted sabe bien por experiencia que el que no tiene convicción en una iglesia lo que viene es a estorbar. En una iglesia lo que viene es a dañar y a perjudicar. Porque eso es simplemente religión barata. Por eso no queremos a la gente que no está convertida. Porque a los que no están convertidos los queremos convertir en el Señor, para el Señor, el Espíritu Santo. Pero que no se queden los que no están convertidos. ¿Por qué? Porque son un estorbo y una escoria en el mundo del Señor. Y Constantino lo logró, se le infiltró y se le metió y lo hizo. Ahora mire, Constantino, si hubiese sido convertido, si de verdad, entonces nunca decreta esto que está decretando. Tal como lo confiesa el sacerdote jesuita, el nombre es Félix Moracho. El emperador Constantino en el año 321 decretó que el domingo tienen que descansar los jueces y las demás actividades ciudadanas. Este descanso en los siglos 5 y 6 se generalizó y se fue interpretando rigurosamente. Después de Constantino, Graciano y Teodosio, que fueron dos emperadores, ratifican esta medida. El Papa Inocencio I, en el año 416, su último año de pontificiado, decretó que el domingo fuese el día de ayuno. En el año 538, el Concilio de Orleans prohibió que se hiciera en domingo el trabajo con arado o en viña, siega, cosecha, descaque, cultivo, seca, a fin de que las personas pudiesen frecuentar la iglesia. Y en el 590, el Papa Gregorio I condenó como anticristo a quien enseñara que debiese guardar el sábado como día de reposo. ¿Cuándo? En el año, ¿verdad? 590. O sea que en el siglo VI todavía la iglesia de Dios se reunía el día sábado. Y este señor, Gregorio I, condenó como anticristo a quien enseñara que debiese guardarse el sábado como día de reposo. Esto revela que, al contrario de lo que asegura la pregunta que le hacen, sí había cristianos que guardaban el sábado, contrariando así los decretos imperiales y pontificiales, porque de no ser así, ¿qué sentido tiene la amenaza de Gregorio? El historiador católico Sócrates Escolástico registra hacia el año 440 que aunque casi todas las iglesias del mundo celebran los sagrados misterios cada semana en sábado, los cristianos de Alejandría y de Roma, por una antigua tradición, han dejado de hacer esto. Por su parte, Sosómeno, otro historiador católico, registra más o menos hacia la misma fecha. La gente de Constantinopla, usted sabe que la Roma se dividió en dos partes, la parte occidental y la parte oriental. La parte occidental tenía como capital a Roma y la parte oriental tenía como capital Constantinopla, donde Constantino fue y se radicó él. Y dejó al obispo de Roma en Roma. Entonces el señor Sosómeno, otro historiador católico, registra más o menos hacia la misma fecha. La gente de Constantinopla y de casi todas partes se reúnen el sábado tanto como en el primer día de la semana, costumbre que nunca se observa en Roma ni en Alejandría.
Así que la propia Iglesia Católica reconoce que la mayoría de los cristianos del mundo guardaban el sábado a mediados del siglo V. Será con el paso del tiempo que la Iglesia romana presiona por la implementación de la observancia del domingo, lo que finalmente conseguirá. El Catecismo del Concilio de Trento confiesa, Concilio de Trento, la Iglesia confiesa, la Iglesia de Dios en su sabiduría ha ordenado que la celebración del día sábado fuese transferida al día del Señor, domingo. Lo voy a leer de nuevo para que vea quién es el que da el decreto. Así como le dije en aquella oportunidad que fue un papa el que decretó que Cristo había nacido el 25 de diciembre, y cuando lo leyeron en Panorama dijeron: ¡ay, verdad! ¡Es verdad! Bueno, aquí lo tienen. Dice: el Concilio de Trento confiesa, la Iglesia de Dios en su sabiduría ha ordenado que la celebración del día sábado fuese transferida al día del Señor, domingo. Este catecismo fue escrito por orden del Concilio de Trento y publicado bajo la autoría del Papa Pío V. Las investigaciones históricas confirman además el origen pagano de la celebración del domingo como día de reposo por parte del catolicismo. Franz Kommon declara: la preeminencia asignada al dies solis, o día del sol, ciertamente contribuyó al reconocimiento general del domingo como día de fiesta, lo cual es ratificado por Cotton. No puede negarse que el uso pagano del domingo ha tenido un apreciable efecto en la cristiandad, al traer el domingo cristiano en preeminencia en la iglesia como el único día de adoración. Por su parte, un evangélico, Stanley, explica: la retención del antiguo nombre pagano dies solis, o día del sol, Sunday en inglés,